Bien, siguen las repercusiones sobre la tensión diplomática que se desató en la visita del presidente Javier Milei a España. Primero la presentación de su libro y después al acto de lanzamiento del partido de la ultraderecha Vox en medio de las elecciones del país ibérico que se van a celebrar en 20 días con un montón de recortes de su discurso. Fundamentalmente haciendo alusión a la esposa del presidente Pedro Sánchez como una corrupta, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Agrediendo también el concepto de socialismo que es el que despliega el presidente Pedro Sánchez en España, entre otras cuestiones. Bueno, todo esto, ¿qué va a traer? ¿Qué está trayendo diplomáticamente en la relación Argentina-España? Nos vamos a ayudar a pensarlo juntos con Claudio Fantini, que es politólogo, que es periodista, que es analista internacional y que va a ser uno de los temas con el que vamos a charlar. Claudio, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿en qué estamos? Está complicado sacar, ¿no?, la ciudadanía española hoy. Sí, y se puede complicar un poco más porque estamos viviendo una crisis diplomática traída de los pelos, o sea, no hay ninguna razón real, material, algo más objetivo para que se produzca una tensión. Por ejemplo, cuando estuvo en el medio la privatización, la reestatización de YPF, bueno, las disputas, las pulseadas con el grupo Repsol Repsol. por parte Ujú. del entonces gobierno argentino, la forma desastrosa con que el gobierno argentino y su ministro de Economía, Axel Kicillof, llevaron adelante las cuestiones, bueno, explican por qué hubo tensiones diplomáticas, pero digamos, ahí había una disputa objetiva, había una empresa petrolera muy importante de por medio, había intereses de por medio. En este caso no había ninguna razón objetiva para entrar en una crisis diplomática, salvo las veleidades de un presidente argentino que primero va a los escenarios donde es ovacionado y son los escenarios de la ultraderecha. Yo creo que estamos los argentinos naturalizando muy peligrosamente que nuestro presidente aparezca cada dos por tres en escenarios extremistas, en Mm. escenarios de posiciones hiperradicalizadas, y eso era el escenario al que fue a Madrid este fin de semana, y a eso le agregó un pronunciamiento que no puede no ser considerado como una injerencia absolutamente indebida e injustificada en los asuntos internos del reino de España, ¿no? Por eso ha detonado esta crisis diplomática. Bueno, pero además también como que mezcla su cuestión personal con los deberes, ¿no?, que está afrontando como presidente de la Nación Argentina. Es como que se superpone todo y como que se le da el visto bueno en la comunidad internacional, al menos en esa comunidad que lo aplaudía de pie y lo vitoreaba. Como que no acusaba recibo de la semejante torpeza, digo, diplomática que estaba haciendo Javier Milei, agrediendo en su propio país, porque diplomáticamente fue recibido por la gente de España, se le abrió la puerta, se le brindó todo como corresponde a un presidente, y en la cara prácticamente recibieron los insultos por parte de Javier Milei a la esposa del presidente Pedro Sánchez, en una cuestión que primero no nos compete, pero además que judicialmente está ni siquiera en proceso, está en investigación, ¿no? Así es, y ni siquiera está en una etapa de investigación. Hay una denuncia que ha sido planteada por portales en Internet, ninguno de los cuales pertenece a los grandes medios españoles, al diario El País o al diario El Mundo o al diario ABC o al diario La Vanguardia, Que a son ningún canal de expresamente televisión. opositores al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, son portales de grupos que normalmente
publican bulos, como le dicen en España, fake news, Mm, y también hacen transitar por esos portales campañas de difamación que unos pagan para ensuciar a otros, ¿no? Bueno, ahí se plantearon denuncias contra Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y solo hubo un juez que tomó estas apreciaciones, estas publicaciones de esos portales y por ende citó a declarar a la esposa de Pedro Sánchez. Ni siquiera está imputada. mm. ¿No? Yo no descarto que no haya tráfico de influencias realizado por ella, bueno, pero en esta etapa no está probado absolutamente nada. Fíjense que el propio Santiago Abascal, el líder de Vox, el gran anfitrión que tiene Milei en España, porque no fue ni el presidente del gobierno ni tampoco el jefe de Estado, que es el rey Felipe Mm. VI, sino el líder de una fuerza política que no es ni la primera ni la segunda más grande, está en un lejano tercer puesto, casi es una fuerza de carácter marginal en España. Bueno, cuando habló a propósito de la crisis que desató la afirmación de Javier Milei en ese acto, Santiago Abascal tuvo el cuidado de referirse al caso Begoña Gómez diciendo un caso de presunta corrupción. Ujú. Usó el adjetivo presunta corrupción. Tuvo ese cuidado que Javier Milei, un presidente extranjero, no tuvo. Habló como si ya estuviese sentenciada, como si ya hubiese habido un fallo en un tribunal español y lo hubiera declarado culpable de tráfico de Claudio, influencias. ahora, Eso esto en sí desnuda. mismo es un error gigantesco que amerita un pedido de disculpas como el que le exigió el gobierno español y que podría desembocar, si no lo da, y no creo que lo dé a esas disculpas, en una crisis diplomática. Sí, como decías, el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, exigió un pedido de disculpas que el vocero presidencial ayer en un programa de televisión de La Nación Más dijo que se esperen sentados porque no va a llegar ese pedido de disculpas. ¿Qué puede desencadenar esto? Por una cuestión personal de presidentes y diplomática a la vez, ¿puede afectar comercialmente las relaciones bilaterales o es una cuestión que pueden ir separadamente? Y otra cosa que te quería preguntar que vos dijiste recién, ¿es desconocimiento lo que hace Javier Milei o es adrede? Bueno, son dos preguntas interesantísimas. Para introducirme en las respuestas diría que acá hubo una cadena de estropicios. La primera, asistir a una cumbre ultraderechista. A mí me alarma que en la Argentina empecemos a naturalizar que nuestro presidente, siendo jefe de Estado, acuda a cumbres ultraderechistas. ¿No? Me alarmaría también, y lo planteaba cuando gobiernos anteriores se reunían con Chávez, con Nicolás Maduro. Bueno, esto es igual de alarmante, pero la Argentina ya la está dejando pasar a estas cosas. Tengamos en cuenta que fue el único jefe de Estado que asistió a esa cumbre, porque se trata de un partido, Vox, que es heredero del falangismo, la ideología que a principios del siglo XX creó José Antonio Primo de Rivera y que fue el argumento ideológico de la dictadura De Franco. franquista, eh, y que es opositora en términos muy violentos, términos retóricos, pero muy violentos. Es una fuerza inmensamente agresiva, extremista hasta para expresarse. Por eso estaba invitada Giorgia Meloni, por ejemplo, la primer ministra italiana, que pertenece al partido Fratelli d'Italia, que es un partido que desciende de lo que fue el movimiento social italiano, aquella fuerza política que crearon los últimos lugartenientes de Mussolini tras la muerte por ahorcamiento del duce. Pero la verdad es que Meloni, desde que llegó a la jefatura de gobierno italiano,
se ha corrido hacia el centro, ha dejado de ser pro-Putin, ha dejado de ser anti-europeísta, ha dejado de ser anti-OTAN, ha dejado de ser anti-Ucrania y anti-Zelensky, y se ha acercado mucho, por ejemplo, a Ursula von der Leyen, la centroderechista y moderada presidenta de la Comisión Europea. Bueno, Giorgia Meloni no fue No fue a Vox, ¿no? personalmente a Claro, Madrid a este acto. sí. Tampoco lo hizo Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que es pro-Putin, que es un Ujú. extremista, un ultranacionalista, pero no fue personalmente, porque de ir a un acto así tienen que hacer lo que hizo Milei, no pasar por la Moncloa a saludar oficialmente como jefe de Estado que es al jefe de gobierno de ese país, que es el presidente Pedro Sánchez, o no pasar por el Palacio de Oriente como corresponde a saludar oficialmente al jefe de Estado que está visitando, que es el rey Felipe VI. Bueno, todo esto es una anomalía hasta desagradable, ¿no? Que tiene como desembocadura eh, ese stand-up que Mm. hace en el cual cree o actúa como actuaba cuando era un panelista en la televisión argentina. Lo único que como panelista en aquellos tiempos estaba siempre indignado, era la furia personificada, insultaba, agraviaba, descalificaba a los gritos, con los ojos desorbitados. Ahora ya no, ahora está sonriente, va a esos escenarios que son tan amables con él, lo ovacionan, lo tienen como líder mundial, y habla sonriendo y habla tranquilo, pero sigue insultando, agraviando, nada más que esta vez con una sonrisa en la boca y con el rostro compuesto y no desencajado. Pero las consecuencias son tremendas, son gravísimas, ¿no? Y hay que aclarar una cosa, no es o sea, ser el ídolo de los ultraderechistas del mundo Mm. no es algo que luce como estadista a nivel mundial, ¿no? Es una figura relevante en el escenario de la extrema derecha Ujú. del mundo, del ultraconservadurismo, el más recalcitrante, el más reaccionario, ¿no? Sí, Estar ayer en esos escuchaba, perdón, escenarios no es ah, lo mismo que sí. estar luciéndose en el escenario internacional, es otra Claro. cosa. Ayer escuchaba una explicación muy acertada acerca de lo que es el conservadurismo, que ni siquiera el conservadurismo como tal, o el nacionalismo, es tan ortodoxo, tan rupturista como lo que plantea Milei y su ministro de cultos, ¿no? Que fue en contra de la ley de divorcio, de la ley de matrimonio igualitario, de, bueno, el aborto legal. Digo, hasta el divorcio cuestiona, digo, ni siquiera los conservadores más recalcitrantes digo, se cuestionan esas cosas porque aunque conservan el statu quo más lento, acepta la evolución de la sociedad. Pero es como, es difícil explicar, ¿no? La ultraderecha que plantea Milei, Vox y este arco que se está armando, que también hacen este planteo del socialismo como un fantasma que es inexistente, porque el socialismo, ¿qué fuerza Absolutamente. tiene en el mundo, no? Bueno, así como el populismo de izquierda, todo lo que no fuera populismo de izquierda era neoliberalismo, era la derecha neoliberal. Para el ultraconservadurismo de Milei, todo lo que no es la posición que él tiene es socialismo, es comunismo, es colectivismo. Bueno, esa es una forma delirante de ver la realidad, la deforma absolutamente. La democracia se para en el centro, no en los extremos, ni en el polo de la izquierda ni en el polo de la derecha. La democracia se para entre lo que en el arco que va desde la centro derecha hasta la centro izquierda. Él está parado en un polo e igual que los del otro polo, consideran que todo lo que empieza a partir de ellos es una aberración deleznable,
a la que unos consideran la derecha neoliberal, otros consideran el socialismo, Mm. pero es una desvirtuación de la realidad. Es lamentable que el presidente no calibre un poco más y no modere un poco más sus posiciones. Hasta Marine Le Pen, ¿no?, que es la extrema derecha en Francia, en Madrid tomó distancia de Milei. Sí. Hasta Marine Le Pen tomó distancia de Milei diciendo que no coincide en muchas cosas con el presidente No, y como vos argentino. decís, Claudio, y ya te despido, pero no quiero dejar de mencionar un tema muy importante en el que vos podés y conocés mucho, el tema de Medio Oriente, porque ahora el presidente, bueno, manifiesta su adhesión total a Israel, pro Estados Unidos, Israel, y el fiscal de la Corte Penal Internacional ahora ordenó el arresto de Netanyahu y el líder de Hamas, Karim Khan, que los acusó de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto en Medio Oriente. Digo, con lo cual también estamos metidos ahí en el medio, con la posibilidad de trasladar la embajada de Gaza a Tel Aviv, y estamos en el eje de la tormenta, ¿no? Sí, también en ese caso la posición de Milei no es la posición que tiene que tener un gobernante en una democracia. Milei no toma posición por Israel, sino por Netanyahu. Tiene una identificación total con el líder de derecha extrema que encabeza un gobierno fundamentalista, porque es un gobierno en el que la derecha dura del bloque Likud está aliada a partidos del fundamentalismo hebraico. Eh, Son muchas las dudas sobre Netanyahu por estas horas. El Benny Gantz, que es una de las figuras más populares y que es parte de este gobierno de guerra, de este gabinete de guerra, está mostrando sus grandes diferencias con Netanyahu. Está claro que hay crímenes de guerra en esta guerra de tierra arrasada que se está llevando a cabo en la franja de Gaza, y lo que tiene de interesante este pedido del fiscal de la Corte Internacional de La Haya es que también pide la captura de Ismail Haniyeh, que es el jefe de la oficina política de Hamas, que está instalada en Qatar. También pide la detención de Mohamed Dayef, que es el comandante del Sadim al-Qassam, que es el brazo militar de Hamas. Y también pide la detención por crímenes de lesa humanidad de Yahya Sinwar, que es el jefe de Hamas en la franja de Gaza. Eso le da mucha credibilidad a la denuncia que está presentando el fiscal de la Corte de La Haya, porque en la denuncia presentada por Sudáfrica, por ejemplo, no se involucraba en la acusación de crímenes de guerra a la cúpula de Hamas. Y era absurdo no involucrar a Mm. la cúpula de Hamas, porque esta guerra detonó en una masacre contra civiles perpetrada por Hamas, ¿no? Eso fue lo que hizo detonar esta guerra, y además porque la estrategia de Hamas es la muerte de los propios palestinos gazatíes. Por Mm. eso los túneles son para que se oculten los milicianos de Hamas y los dirigentes de Hamas, no el pueblo gazatí. Para el pueblo gazatí nunca hay ni refugios antiaéreos, ni sistema de misiles antimisiles, no hay nada para protegerlos, ni siquiera alarmas suenan Mm. en la franja de Gaza cuando vienen los bombardeos israelíes. Ellos están para morir, son la carne de cañón de la Qué estrategia horror. de Hamas para estigmatizar al Estado judío como un Estado criminal, como un Estado genocida. Y ha sido funcional a eso Netanyahu, porque objetivamente la cifra de muertos muestra y exhibe que hay crímenes de lesa humanidad, y a esos crímenes los cometen quienes lanzan las bombas, los israelíes, y quienes dejan su pueblo a la intemperie porque es parte de su estrategia, la cúpula de Hamas.
que también ha sido acusada en esta oportunidad. Claudio, como siempre, hay mucho para hablar, mucho, sobre también la muerte de Raisi, estos 5 helicópteros, de los cuales uno solo cayó y finalmente falleció el presidente de Irán en el medio de una conflictividad extrema. Hay mucho para charlar, pero ya te llamamos en la próxima para seguir. Muchas gracias. Bueno, va a ser un gusto, Paula, hasta siempre. Un Hasta abrazo. luego. Claudio Fantini, periodista, politólogo y bueno, muy entendido en situaciones, en las cuestiones internacionales, ¿no? En política internacional, muy interesante charlar porque además maneja muy bien los nombres, las relaciones, ¿no? Los intereses y cómo se va jugando geopolíticamente en diferentes partes del mundo. Nos vamos a la pausa, vamos a ir con Superviel, que te ofrece la posibilidad de extenderte un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que vos te expandas con tu pyme, con tu pequeña y mediana empresa, tengas esta oportunidad. Ingresa en superviel.com.ar para más detalles.